Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos inicio a la clase número 4 del taller Técnicas de Gestión del Agua para Producción y el Hábitat. Sí, en esta clase vamos a ver un poco de lo que es, ahí pongo para compartir, ¿sí? Vamos a ver lo que es la calidad del agua. Si bien nosotros en la clase número 2, si se acuerdan, habíamos visto como técnicas experimentales para ver, digamos, distintas características que tenía el agua. Ahora en esta oportunidad vamos a definir qué es la calidad de agua. Es un concepto muy importante para el uso del agua, ya sea tanto para uso de consumo humano o para distintas actividades. Fíjense ustedes que la calidad de agua es un conjunto de características químicas, físicas y biológicas de ese elemento agua, ¿sí? Y yo lo que les decía siempre es que la calidad de agua está asociado al uso de esa agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí les daba un ejemplo, que un curso de agua, ¿sí? Puede tener una calidad suficiente para uso recreativo. Imagínense un río en donde la gente lo utiliza para refrescarse, para pasar una tarde, pero ese curso de agua puede que no tenga la calidad suficiente para que se consuma, para que se pueda beber, ¿no es cierto? Entonces, lo que siempre es importante en este tema de la calidad de agua es pensar, ¿sí?, el uso que se le quiera dar. Por ejemplo, ahí les ponía una foto de la calidad de agua de una piscina. Es distinta a la calidad de agua potable, que es el agua para beber, ¿no es cierto? Entonces ahí le ponía el ejemplo de, por ejemplo, la pileta que hay en La Quiaca, no sé si alguno la conoce, ¿sí? Esos se realizan otros controles, ¿no es cierto?, a las piletas, distinto a lo que se realiza para el agua de consumo humano. Por eso es importante que siempre asocien la calidad del agua con el uso que se le va a dar, ¿sí? Y que recuerden que la calidad de agua tiene que ver con algunas características del agua. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos como el olor, el sabor, el pH? Que estas características son tanto químicas como físicas como biológicas, ¿sí? Eso es súper importante que tengan como concepto para que ustedes puedan aprender qué es la calidad de agua. Ahí salgo un ratito y les consulto, ¿pudieron ver? Entonces, calidad de agua es, por ejemplo, tenemos una muestra de agua, ¿no es cierto? Acá tengo una muestra de agua, ¿sí? Y tenemos que ver qué características tiene que hace que esta agua sea apta para que yo la pueda tomar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante de lo que se refiere a calidad de agua, ¿sí? Entonces, son las características físicas, químicas y biológicas, ¿sí?, que tiene este elemento, esta agua para ser considerada según su uso, ¿sí? Volvamos a la presentación. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los límites o las características que debería tener esa agua, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que habíamos visto que lo que rige es el Código Alimentario argentino, ¿no es cierto? En el Código Alimentario están todos los límites o las características, los índices o características que tiene que tener el agua para ser, por ejemplo, agua potable, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener? En la provincia de Jujuy también tiene una legislación. Acuérdense que el Código Alimentario es una legislación nacional, ¿sí? Después cada provincia va adecuando, pero nunca puede hacer o disponer de un valor mucho más alto que el que dice el Código Alimentario, ¿no es cierto?
El Código Alimentario nos establece los máximos límites de ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, la ley provincial de la provincia de Jujuy, que vamos a ir aprendiendo, la ley general del medio ambiente, ¿sí? Es la 5063. Ustedes las pueden ver por internet. Es una ley que establece todas las características, ¿sí? Relacionadas al ambiente. Las leyes tienen algo que se llaman decretos reglamentarios, ¿sí? Porque en la ley vieron que están los artículos y establece ciertas cosas y te va dando un orden y todo lo demás. Lo que tienen los decretos reglamentarios es que ya son como la ejecución de esa ley, ¿sí? Entonces, esta ley provincial tiene un decreto reglamentario, que es el decreto número 5980, que se llama Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la protección de la atmósfera, de las aguas y del suelo. ¿Sí? Fíjense ustedes que en estas normas técnicas de calidad son los anexos que tiene la ley y en esa ley nos van indicando estos límites de los parámetros. Entonces la palabra, que ya ahí le puse un grafiquito, son los límites máximos permisibles, ¿sí? Entonces son los límites que la ley establece que sí o sí, por ejemplo, yo quiero descargar el residuo de mi fábrica o, por ejemplo, yo produzco quesos y el agua la quiero descargar al río, me indica cuáles son los límites que yo debo cumplir para poder descargar. También me indica qué calidad tienen que tener ciertas cantidades, cierta agua, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta guía me indica los niveles guías de calidad de agua, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el anexo 4, ¿sí? Y me da que la categoría A son niveles de calidad de agua para fuentes de bebida, de agua de bebida humana con tratamiento convencional, ¿sí? Entonces, estas son las famosas plantas potabilizadoras, ¿sí? Los controles que se le deberían hacer a las plantas potabilizadoras, su salida, para que eso puedan suministrar agua a una comunidad, ¿sí? Entonces, entre todos esos le pone constituyente, DBO, pH, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, ácido nítrico, acroleína, y va dando un listado de todos, ya sean elementos químicos o sustancias químicas, y va dando el nivel máximo que tiene que tener, ¿sí? Ahora salgo un ratito, dejo de compartir. Acá les quiero mostrar el decreto reglamentario. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá, bueno, empieza decreto reglamentario, tiene todos los artículos relacionados a impacto ambiental y después empieza con los anexos, ¿sí? Entonces tiene, por ejemplo, para cuando haya una contaminación atmosférica, o sea, relacionado al aire y niveles de calidad de agua. ¿Ves? Por ejemplo, este da para lo que les decía, fuentes de agua de bebida humana. Veamos otro, por ejemplo. Miren el listado de todas las sustancias que estaban arriba. Niveles de guía de calidad de agua para protección de vida acuática, agua dulce superficial. Estos son, vieron, los ríos, porque para que esté en equilibrio con el ambiente y haya una cantidad de peces, de benton, de toda la vida acuática presente en estas aguas superficiales. Acá digo, aguas saladas superficiales. Esto se acuerdan que esto más se aplica a la puna, porque acuérdense que en la puna tenemos agua, ¿sí? Que tienen una salinidad un poco más alta, que tienen muchas más sales disueltas, entonces los niveles
de algunos parámetros o pueden ser más altos o más bajos dependiendo del parámetro, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, acá niveles de calidad de agua para irrigación, ¿sí? Esto es lo que decíamos, agua para riego, o sea, los distintos usos que tiene el agua, ¿sí? Miren, de calidad de agua para bebida del ganado, niveles de calidad de agua para recreación, ¿sí? Algunos valores tienen de las legislaciones anteriores y otros valores se van modificando, ¿sí? Así que eso también les voy a subir al aula para que lo tengan y lo puedan consultar. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de estos límites, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿sí? Que acá tenemos los límites y qué es lo que nosotros debemos saber como usuarios, como ciudadanos, como personas, ¿sí? Que no somos los técnicos, ¿no es cierto? Fíjense que los niveles guía están expresados en ciertos valores, que lo importante es que yo pueda entender qué significan esos valores, ¿sí? Eso es lo importante de que un ciudadano común, de que un ciudadano, ¿sí? Pueda ver un informe o pueda conocer, o si la comunidad se organiza y hace un monitoreo, es decir, un control de todo, que ya vamos a aprender cómo se hace, pueda entender qué está diciendo ese valor, ¿no es cierto? Que no son cosas difíciles, pero por ahí no nos acordamos de la primaria, de la secundaria, porque miren, fíjense ustedes que tenemos los parámetros, ¿vieron? Todos esos listados, ¿sí? Cada uno es un parámetro que me asocia alguna propiedad que está midiendo, ¿no es cierto?, del agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un parámetro que se llama oxígeno disuelto, ¿sí? Este parámetro lo que me mide, después vamos a ir aprendiendo qué significa cada parámetro, significa la cantidad de oxígeno que está disuelto en un curso de agua. ¿Por qué es importante el oxígeno disuelto en un curso de agua? Porque toda la vida acuática, ¿sí?, necesita oxígeno. Los peces, algunas plantas, algunos animales fotosintéticos, ¿sí? ¿Sí? Necesitan oxígeno. Y el oxígeno, ¿sí?, es que es un gas, que es el que nosotros respiramos, se disuelve en el agua y está presente en el agua. Por eso, no sé si vieron, cuando el agua se estanca y pasa el tiempo y no hay ese intercambio de oxígeno, es cuando se empieza a pudrir, porque empiezan a aparecer que las algas que se consumen ese oxígeno, empiezan a aparecer bacterias que se consumen el oxígeno, entonces que después ya en esa agua no hay oxígeno. Entonces, si ustedes empiezan a ver qué es lo que se siente, el olor a agua podrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno no permite, o sea, el oxígeno se agotó de ese, por ejemplo, de los charcos de agua, de las aguas estancadas, vieron que empiezan a producirse un olor a pudredumbre, ¿sí? Este valor, por ejemplo, de oxígeno disuelto, tiene algo que se llama unidades, ¿sí?, que se mide en miligramos por litro. ¿Se acuerdan ustedes alguna vez de estas unidades? ¿Sí? Miren, fíjense ustedes que acá yo le puse a mano izquierda, ¿sí?, las propiedades físicas que uno está, ¿no?, acostumbrado a ver en la primaria, que es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas son las unidades fundamentales de lo que, si se acuerdan ustedes, es el sistema internacional. ¿Sí? Acuérdense que cuando, por ejemplo, ustedes cuando ven sus celulares y ven los cargadores, ¿sí?, ¿qué les dice? 3 amperes.
¿sí? Entonces me está diciendo la cantidad de corriente eléctrica que circula por ese cargador, ¿sí? Cuando compro algún aparato que tiene mucha corriente eléctrica y me tengo que fijar que tenga si alguno está haciendo el curso de electricidad, ¿no es cierto? Que tenga la corriente y que pueda, el tamaño de los cables, ¿vieron? El diámetro está asociada con la cantidad de corriente que puede transportarse, ¿sí? El tiempo, bueno, es en segundos, y la unidad de masa, que son los kilogramos, ¿sí? Y que tenemos, ¿se acuerdan? El kilogramo, las unidades más pequeñas, el gramo, microgramo, ¿sí? Decigramo y miligramo, ¿sí? Son todas las unidades más pequeñas que tenemos relacionadas a la masa, ¿no es cierto? Nosotros compramos 1 kilogramo de harina o 500 gramos de harina, ¿no es cierto? Lo que siempre está ahí asociado es la unidad de medida. ¿Sí? Bueno, con los parámetros pasa lo mismo. Y después acá le hace otra acotación, el gráfico, que después nosotros tenemos que saber cuál es el parámetro, cuáles son las unidades y si podemos saber cuál es el instrumento de medición que me permite medir ese parámetro, ¿sí? Y después lo importante es que de estas unidades de medida, ¿sí? Tenemos los múltiplos y los submúltiplos, ¿no es cierto? Porque imagínense que yo voy a comprar 7 kilogramos y por ahí no me lo expresan 7. Y si yo lo expreso en gramos, son 7000 gramos, ¿no es cierto? Entonces le digo, deme 7000 gramos de harina. Y no, y el vendedor capaz que suena raro, ¿no es cierto? Entonces, siempre las unidades de medida se van adecuando al lugar en donde las tengo que usar, depende de las cantidades, ¿no es cierto? Es como los metros. Si ustedes se fijan, yo con una regla, ¿sí? Puedo medir una hoja, puedo medir un escritorio, ¿sí? Pero si me piden que mida la distancia de mi casa hasta mi lugar de trabajo, imagínense que, por ejemplo, mi lugar de trabajo está a 25 cuadras, si yo uso una regla y bueno, muy difícilmente voy a poder realizar esa medición, porque no es cierto que el instrumento de medición en este caso no es el adecuado porque necesitaría que una cinta métrica, otro instrumento que me permita medir distancias mucho más grandes, ¿sí? Entonces, si yo tengo que expresar la distancia, o sea, el tamaño de mi hoja, lo expreso en centímetros, y si tengo que expresar la distancia a un lugar, lo expreso en metros, ¿sí? Kilómetros, ¿sí? Entonces, esas unidades son lo que le pongo en la tabla a mano derecha, ¿sí? Acuérdense que el kilo significa 10 a la 3, o sea, 1000. Por eso, 1 kilo son 1000 kilogramos, ¿sí? Y así. ¿Por qué les explico esto? Porque fíjense ustedes, volvamos atrás, que los niveles guías están expresados en esta U, que bueno, es una letra griega, pero es microgramos por litro. Entonces el micro es 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Parece difícil, ¿no? Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo leo de la tabla, ¿sí? De la ley, que el límite máximo son 20.000 de dBO, que ya vamos a ver qué es, que es la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, nos indica un parámetro importantísimo de la calidad de agua. Cuando estos valores son muy altos de dBO, significa que el agua está muy contaminada, ¿sí? Es uno de los parámetros principales que se usan para el control de
la calidad de agua, de cursos de agua, por ejemplo, de río, ¿sí? Cuando estos valores de DBO son muy altos, significa que esa agua está contaminada. El límite que establece la ley son 20.000 microgramos por litro, ¿sí? Si nos fijamos, la relación es que hay que 1 miligramo son 1000 microgramos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esto, ¿sí? Entonces, esto que si ustedes se fijan que es una división, es una relación entre 1 miligramo y 1000 microgramos, ¿sí? Entonces, esa relación multiplicada por esta unidad, ¿sí? Nos da 20 miligramos por litro, ¿sí? Que es una unidad que por ahí no. ¿Por qué usamos esto? Porque algunas veces la legislación está con un tipo de unidad y el informe que nos da un laboratorio o el resultado que nos da el equipo que estemos usando para medir nos da otro. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿sí?, qué nos está diciendo y si necesitamos cambiar de unidad. Por eso siempre es súper importante, fíjense ustedes, que yo me fije en qué unidades me está indicando los niveles guía, ¿sí? Eso es súper importante. Parece difícil, pero es una relación fácil que después ustedes la pueden calcular, ¿sí?, en su casa. Entonces, por ejemplo, miren, yo les pongo ahí un ejemplo. El parámetro demanda biológica de oxígeno se aplica generalmente a aguas residuales y es la medida del potencial que posee el agua residual para reducir los niveles de oxígeno en el medio acuático receptor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que claro, cuando la DBO es muy alta, ¿sí?, esos niveles son bajos, o sea, los niveles de oxígeno son bajos y esa agua tiene muy poco oxígeno, ¿sí? Y entonces muy poco oxígeno significa que no hay tanta vida. Entonces, un agua residual con una DBO de 22 miligramos por litro se vierte en un río. Y si el límite establecido por legislación es de 20.000 microgramos por litro, indicar si se cumple con la normativa establecida. Vieron que acá, por ejemplo, uno está expresado en microgramos y el otro en uno en miligramos y otra en microgramos, ¿sí? Entonces, a una de las dos tenemos que convertirla para que podamos comparar, ¿sí?, ¿no es cierto?, si este agua residual que se vierte en un río contamina o no, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si alguno se anima. Dijo que era 22, Acá fíjate vos que el límite te dice, acá ya le estoy mostrando la... Estaría excedido por 2 miligramos. Claro, muy bien, ya nos pongamos ahí. Entonces, este límite es mayor que el establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la muestra no cumple con la normativa mencionada. Acá, perdón. Corrijamos. La muestra no cumple con la normativa mencionada, ¿sí? Quiere decir que esta agua que se está aplicando a este curso, ¿sí?, que se vierte a este río, está contaminándolo, ¿sí? Porque le está dando con un valor de DBO mayor, lo que va a hacer que el agua o este curso de río tenga un valor de DBO más alto y con eso se indique que esté contaminado, ¿sí? Por eso es lo importante. Ustedes cuando veíamos el tema de la parte experimental, no es que ustedes van a ser especialistas en hacer todos los análisis, ¿no es cierto?, sino que lo importante que ustedes sepan es poder leer o entender qué están diciendo esos análisis, y una de esas cosas es esto que parece tan sencillo o que parece difícil, que son las unidades,
¿sí? Hay muchos estudios o muchos lugares en donde, por ejemplo, pasa esto que están diciendo en unidades distintas y no llegan a un acuerdo, pero en realidad lo que hay que cerciorarse es que las dos unidades que estamos comparando sean las mismas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ahora vamos a ver un poquito de la determinación de los parámetros a estudiar, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando ya después veamos cómo se hace un monitoreo, ¿sí? Hay un paso que es la determinación de estos parámetros a estudiar, ¿sí? En la mayoría de estos monitoreos que son participativos, ¿sí? Para hacer el control uno tiene como una planillita de la calidad de agua y vas realizando observaciones sencillas, ¿no es cierto? Donde ya vieron que vimos cómo se mide la turbidez, cómo se mide el pH, ¿sí? Como esas cuestiones las vamos controlando mes a mes, por ejemplo, eso por supuesto que se determina en función del monitoreo que queramos hacer, ¿sí? Y después hay otros análisis mucho más complejos que ya se piden por alguna autoridad de aplicación, que en este caso decíamos que se puede trabajar con el municipio y con el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Cuando noten variaciones importantes en las tendidas. Por ejemplo, ustedes siempre miden el pH y la turbidez y de repente les da valores muy altos. Entonces quiere decir que algo en el curso de ese río cambió, ¿sí? Si bien nosotros no vamos a poder saber específicamente qué análisis hacer, ya ahí sí podemos pedir la intervención de algún organismo de control, ¿sí? Entonces vamos a ir aprendiendo cuáles son esos parámetros, ¿sí? Uno que les traje para que vean que es sencillo, ¿sí? Que yo les decía y que les contaba, ahora dejo de compartir un ratito, que son estas técnicas colorimétricas, ¿sí? Que ustedes se fijan, que se acuerdan que yo les mostré una fotito, miren, ¿sí? Son unos kits, ¿sí? Que vienen como con una gradillita y que vienen con dos sustancias químicas, ¿sí? Ya preparadas, por eso son buenos, se llaman kit, ¿sí? En este caso colorimétrico, porque lo que se ve es un cambio de color. Estas soluciones están preparadas para reaccionar de alguna manera con lo que tiene el agua, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, tengo una muestra de agua, ¿sí? Entonces reaccionan y de esa manera cambian de color. Si ustedes se fijan, acá tienen como una escala graduada, ¿sí? Y entonces me va diciendo el valor. Esto, ¿saben para qué se usa? Para el control de las piletas, ¿sí? ¿Vieron de las piscinas? Porque acuérdense ustedes que más allá que el agua de las piletas no es para beber, no es para consumo humano, sí tienen que tener una cantidad de cloro adecuada, porque ¿qué hace el cloro? ¿Qué es lo más importante que hace el cloro? ¿Ustedes usan lavandina? Soy fanática de la lavandina yo. ¿Para qué usan el cloro? El famoso hipoclorito. La lavandina es el nombre comercial, ¿sí? Seguramente está la X5, hay distintas marcas comerciales. Hipoclorito de sodio vendría a ser, digamos, el compuesto, la sustancia química, que es el agente activo que realiza la acción, ¿sí? No les digo qué acción, porque a ver, ¿para qué usan la lavandina? Usan este hipoclorito ustedes. Si no se animan, ¿quién lo escribe? Que ahora, por ejemplo, en la época de COVID, este, también lo usamos, pero después salió, decían ¿qué pasa con el alcohol? ¿Por qué no usamos lavandina para todo y en vez de usarnos el alcohol que nos ponemos? ¿Para qué usamos la lavandina? ¿Nadie se anima? Nadie da más. Para desinfectar, ¿no es cierto? Sí, la lavandina
perdón, el hipoclorito es un agente desinfectante, ¿sí? Que lo que hace es matar todos los microorganismos, ¿sí? ¿Sí? Tiene una acción que mata todos los microorganismos. Vieron que hasta les comentaba, por ejemplo, tengo agua y yo quiero tomarla, pero no sé si es potable o no. Por ejemplo, estoy en el campo y le echo 2 o 3 gotitas de hipoclorito, ¿sí? Tum, tum. Espero una media hora y ya puedo consumirla. Con eso me aseguro que todos los microorganismos, ¿sí? Mueran. ¿Y por qué no es recomendable? Qué sé yo, vieron que las superficies, hay ciertas superficies que aceptan el hipoclorito. Lo que tiene el hipoclorito es que es corrosivo. No sé si vieron que algunas personas limpian mucho las heladeras, o sea, la parte de abajo, limpian algunas partes. Y lo que tiene la lavandina es que es corrosivo, ¿sí? Ataca los metales. Entonces no está tan bueno como para limpiar alguna superficie. Y también vieron que el alcohol al 70%, que es el alcohol etílico, tiene una mejor acción porque como que destruye las membranas de algunas bacterias o que matan los virus, o que en este caso el COVID. Entonces eso hace que sea más, aparte que vieron que imagínense echarse lavandina, que tiene otras desventajas que tiene el hipoclorito, es que es irritante, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces puede irritarnos los ojos. O no sé si alguna vez le pasó a alguien que quiso lavar el baño con hipoclorito y echó mucho. Entonces sale como un vapor que hasta el olor, ¿vieron? Y es como bastante irritante que puede molestar algunas mucosidades del ojo, de la nariz, perdón, de las fosas nasales. Entonces hay que tener cierto cuidado con el hipoclorito. En cambio, el alcohol al 70% no produce esas irritaciones, entonces es fácil echársela en la piel, ¿sí? Y lo que tiene es que también destruye, lo que le decía, las membranas de algunas bacterias, algunas cuestiones, mata los virus, entonces de esa forma cumple su acción desinfectante, ¿sí? Entonces las piletas, si bien nosotros no vamos a tomar esa agua, no podemos permitir, ¿no es cierto?, que crezcan ahí microorganismos, bacterias que después nos puedan enfermar, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo traje una muestra, probemos acá, miren, es bastante sencillo, ¿sí? Miren, traje una muestra de agua potable, ¿sí? Pero la llené hasta ahí, no sé si se verá tanto, y ahora le agrego 2 o 3 gotitas, mira, ve acá dice determinador de cloro, no hacemos propaganda a las marcas, pero estos kits vienen así. Entonces, miren, le agrego 1, 2, 3, 4 gotitas. Esperen que tengo la tapita. No sé dónde dejé la tapita acá. Bueno, esto tiene una tapita, ¿sí?, que me permite girarlo. Y no se ve tanto. A ver, le voy a poner un fondo blanco. Ustedes vean. No sé si se ve. ¿Verán que se ve un amarillito tenue? Como que esta agua tiene poca cantidad de cloro, ¿sí? Ahora yo... La presión está cambiando, como que tiene la unidad de medida es 1 miligramo por litro, ¿sí?
Ahí, si van viendo, ya va cambiando un poquito más de color. ¿Lo ven? Se va haciendo amarillito. ¿Sí? Y está como en un valor adecuado porque dice que con 1 ppm está bien. Si quieren, pongamos la misma muestra de agua para ver más o menos el pH. Ahí está, miren, lo llené, no se ve tanto. Entonces acá ves, uso el rosado. ¿Se acuerdan que otra forma que nosotros habíamos visto para medir